Ok, bueno, ante todo, buenas tardes, señores, de la comunidad de Sisobit. Muchísimas gracias por su participación. El día de hoy vamos a tratar el tema de abordando el reto de teletrabajo y cómo lo afrontan los líderes, ¿no? Bueno, estamos ahorita en este momento viviendo una coyuntura en el cual muchos de ustedes y muchos de los que están ahorita conectados a este chat, incluyéndome, estamos trabajando en remoto en nuestras respectivas organizaciones y justamente esta presentación es para que nos ayude nuestro amigo Miguel Garro de Cisco, haga esta presentación. Brevemente voy a presentar a Miguel. Este, Miguel trabaja en Cisco como Cybersecurity Technical Solution Architect, cubriendo los territorios de Perú, Ecuador y Bolivia. Ya Miguel cuenta con 19 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad a lo largo de Latinoamérica. Sus responsabilidades actualmente incluyen el trabajo en equipo con los clientes para desarrollar arquitecturas de seguridad resilientes ante ataques y amenazas de ciberseguridad, apoyo a los partners en el diseño de arquitectura de seguridad y propuestas innovadoras que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de negocio de los clientes y adherencia a las mejores prácticas de ciberseguridad de la industria, ayudándoles también así a tener una mejor gestión de riesgos en sus organizaciones. Antes de entrar a Cisco, ocupó puestos de consultor y arquitecto de seguridad de la información, atendiendo diversos mercados en Latinoamérica. Miguel, te doy pase para que puedas hacer tu exposición. Y nada, acá ya los chicos te están escuchando en la sesión. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias a todos por este tiempo. La temática de hoy, el concepto es cómo poder abordar el tema del teletrabajo y cómo lo están haciendo los líderes, cómo lo están enfrentando hoy día, ¿no? Aquellos que ante toda esta situación del COVID-19 han tenido que generar un proceso de forma abrupta en cuanto al tema del teletrabajo, ¿no? Bien interesante porque acá abro con una frase de John Maxwell que dice, un líder es aquel que conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino. Entonces, es importantísimo de este tipo de, de pensamiento porque nos abre el entendimiento de que realmente si alguien dice que es líder en algo, en cualquier tecnología, en cualquier industria, hay que ver cómo lo está haciendo, cómo se está desarrollando, ¿no? Como decimos la frase, clase célebre es pues tus acciones hablan más que tus palabras. Entonces, en ese sentido, digamos, llevándolo al ambiente de ciberseguridad, ¿no? En esto acerca de los riesgos que estamos enfrentando hoy día, definitivamente los riesgos, las amenazas, las tendencias cambian año con año. Todos aquellos que tenemos bastantes años de estar en este mundo tan pequeño, ¿no? De la ciberseguridad, sabemos que todos los años las estadísticas más o menos cambian, ¿no? Pero quiero llamar la atención a tres puntos importantes que están alineados con riesgos y amenazas en cuanto al teletrabajo, ¿no? Y que son, digamos, estadísticas de la industria, ¿no? En el cual ya se tiene identificado que al día de hoy el 81% de las brechas, ¿no? Se producen por compromisos en las contraseñas. Vamos a trabajar, estamos trabajando en remoto, entonces, ¿qué protección estamos dando como empresas, como organizaciones para evitar este tipo de compromisos o para evitar que esa estadística suba? Por ende, estamos utilizando las aplicaciones de negocio de las empresas, ya sea que estén en la nube o que estén en un data center local, etcétera, ¿no? Pero el 54% de las aplicaciones tienen, son susceptibles a ataques. Entonces, por ahí la métrica sigue subiendo. Y ni qué decir del malware hacia los diferentes tipos de dispositivos. Si utilizamos dispositivos IoT, cómo está configurada la red de acceso de teletrabajo para saber si tiene o no acceso a esa red. Entonces, todos estos son retos que tenemos, amenazas que debemos abordar y para poner en perspectiva las cosas, ¿no? Vemos cómo sería una arquitectura, digamos, más o menos típica de teletrabajo. ¿Qué es lo que debería contemplarse como mínimo, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos el headquarters, tenemos la empresa desde la cual trabajamos, ¿no? Mientras tanto, y a partir de ahí, digamos, ¿cuál es la idea? Trabajar en líneas de defensa. Líneas de defensa
entendiendo que el usuario se va a conectar desde su casa, ¿no? Esperemos que así sea. Todos tenemos la obligación de quedarnos en casa. Y a partir de ahí va a consumir las aplicaciones de negocio. Entonces, esas aplicaciones de negocio, ciertamente la primera línea es accesarlas a través de un mecanismo seguro. El mecanismo más seguro que conocemos al día de hoy es lo que se llama VPN, ¿no? Una red privada virtual. Ahora, esta VPN tiene dos componentes, como la mayoría sabrán, el gateway, ¿no? Y el cliente o el software, digamos, que permite esa conexión remota y que debe tener un rol más protagónico al día de hoy en cuanto a capacidades de seguridad se requiere, ¿no? Seguridad, estamos hablando de confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, no repudio, ¿no? Que son bastante importantes de mantener y de conservar. A partir de ahí, una vez que el usuario establece su conexión a la VPN, ya puede hacer uso de estas aplicaciones o inclusive, digamos, tunelizar toda la comunicación hacia Internet, ¿sí? Como segunda capa es, ¿qué pasa cuando el usuario está navegando y no está conectado? No está conectado por la VPN. Entonces puede haber una exposición a múltiples amenazas, puede haber una exposición. Acá estamos hablando de que se conecte a sitios de comando y control, de phishing, de malware, una botnet, un ataque de día cero, etcétera, ¿no? Entonces en su navegación, el usuario va a estar navegando y después regresa ahora el fin de semana, se desconecta viernes, sábado, domingo, navega tranquilo desde su computadora del trabajo, se infectó y luego se conectó el lunes por la VPN y la VPN dejó pasar el mal. Entonces, la capa de seguridad sobre el DNS es importantísimo para tomar en cuenta como segunda medida. Después, estamos hablando de una capa de autenticación que ha ido evolucionando. Evolucionando, ¿por qué? Porque hablábamos del doble factor de autenticación. Después de ahí, evolucionamos al multifactor de autenticación, ya múltiples mecanismos, ¿verdad? Para poder ser autenticados y con la comodidad de que sea a través de un soft token, porque cada vez son menos las empresas que van dependiendo de un hardware token, porque obviamente por cada token podría llenarme, por cada aplicación, perdón, podría llenarme de varios tokens. Entonces, en ese sentido, esa es una opción que cada vez empresas van desechando y se están yendo al tema del software, ¿no? Que por acá hay un tema interesante porque nuevamente esto está evolucionando en concepto de Zero Trust. Por ahí vamos a tocar un poquito también algunos conceptos relacionados. Y por supuesto, obviamente hablamos de una capa de EDR, ¿no? Endpoint Detection and Response, para poder tener la capacidad proactiva de detener malware de día cero con toda la parte de analítica y trazabilidad forense, que es sumamente importante, ¿no? Inclusive con capacidades de aislamiento, por cuanto el endpoint puede ser que trate de conectarse por la VPN, pero nuevamente viene con malware. Entonces, un malware que de repente la, la la solución no pudo eliminar, pero obviamente entra en el último modo de operación, que es como estamos trabajando justamente nosotros, de forma aislada, ¿ok? De forma contenida. Entonces, unos conceptos claves que quiero dejar para ustedes sobre la mesa es un tema bastante importantísimo de considerar, que en muchos clientes parece que no han tomado en cuenta esta consideración y como les digo, es un fenómeno que ha explotado en muchas empresas y que no han sabido cómo abordar. Entonces, es el hecho del desempeño que yo pueda tener sobre la VPN, porque a la final de cuentas es el recurso primordial. Entonces, en este escenario, para que lo puedan evaluar y entender, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que yo tengo mis VPN gateways en lo que es alta disponibilidad, ¿no? Estoy con un enlace a internet, por ejemplo, de 1 GB, obviamente más o menos, habrán empresas que pueden tener enlaces más robustos, menos robustos, etcétera, ¿no? Y por detrás tengo mis servidores de autenticación, mi servidor Radius, AAA, el Active Directory, ¿no? Mi solución de multifactor de autenticación y por ende tengo las aplicaciones
de negocio que están adentro y, por supuesto, las aplicaciones publicadas externamente. Entonces, cuando un usuario se va a conectar a la VPN, estamos hablando de que el usuario con su cliente va a poder establecer el mecanismo de autenticación y encripción con el cual va a establecer el túnel VPN. Esta parte es súper importante porque recordemos que el túnel VPN lo puedo establecer con diferentes mecanismos y ahí prácticamente los más conocidos es IPsec y, SSL. Ahora, dentro de SSL, como ustedes saben, y principalmente los de banca, SSL es un protocolo que ya ha sido declarado como obsoleto, inclusive en su versión 3.0. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que acá debería utilizar mecanismos de TLS 1.0 o 1.2, digamos, para que sea mucho más robusto. Por IPsec podemos utilizar mecanismos de IKE versión 1 o IKE versión 2, pero estos son algoritmos bastante obsoletos y vulnerables. Inclusive por ahí hay una herramienta que se llama IKE-Scan, que nació como una prueba de concepto que permite violentar la seguridad de VPNs que utilizan IPsec. ¿Por qué? Porque obviamente es más inseguro que hacerlo por SSL, por TLS. Entonces, a partir de ahí, obviamente, premian varios conceptos, como lo que es el tema de la rapidez. TLS es mucho más seguro que IPsec, pero IPsec es mucho más rápido al momento de establecer la conexión. Pero bueno, puede ser segundos de diferencia, que más o menos con la etapa que estamos viviendo, capaz si no se perciba. Sin embargo, son mecanismos con los cuales me puedo conectar a través de la VPN. En el momento que establezca ese túnel por la VPN, va a haber una autenticación del usuario, que posiblemente en la mayoría de los casos vaya a través de una solución de AAA Radius que va a estar enganchada como segundo mecanismo hacia el Active Directory para validar el usuario que se está conectando a través de la VPN, que tenga los permisos, que tenga los privilegios para poder conectarse. Después estamos hablando de poder implementar en conjunto con una solución de multifactor de autenticación para elevar el nivel de seguridad en ese doble factor de autenticación, que realmente debemos llevarlo a un multi por la validación también del contexto de la conexión y ahorita vamos a ver un poco más en detalle esa parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que yo tengo mi primera línea es la autenticación usuario-contraseña validada en el trasfondo de mis aplicaciones de autenticación y luego, por ende, también el soft token, ¿sí? Esto va a permitir que ante obviamente un escalamiento de exponencial de usuarios conectados a la VPN, se tengan en consideración temas de desempeño. Esos temas de desempeño hay que entender un punto muy importante acá. Hay muchas variables que entran en juego en esta ecuación y es importante tenerla muy claro porque definitivamente esto puede ser puede generar un éxito o un deséxito en la implementación del teletrabajo. Lo primero es el enlace. ¿Cuánto es el tamaño del enlace a Internet? El throughput que va a estar permitiendo el router que recibe ese throughput, ¿no? Porque si en dado caso el throughput del router es menor que el del enlace a Internet, lo cual sería obviamente algo ilógico, ¿verdad? Pero podría darse el caso, ¿sí? Por situaciones propias de cada fabricante, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tercer componente que es, ok, el throughput de ese router puede ser de, no sé, 2 gigas, pero la interfase es que está conectada directamente a los gateway de VPN, que en este caso puede ser un concentrador de VPN, puede ser un firewall, puede ser un Next Generation Firewall, ¿no? El sabor que ustedes lo tengan o lo prefieran implementar. Entonces, en este punto estamos hablando que ahí hay otro cuello de botella que podría ser el tamaño o el throughput de la interfaz, ya sea que sea de 1 giga o de 10 gigas. Entonces, eso también hay que considerarlo dentro de la ecuación. Luego, lo que se llama los VPN peers. Y acá es donde viene un pequeño pitfall, un pequeño error que cometemos muchas veces, ¿no? A la hora de hacer el dimensionamiento de las VPNs. ¿Cuántos usuarios
se van a conectar a la VPN de forma concurrente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que revisar, digamos, cuánto soporta ese gateway de VPN, si soporta, no sé, 500 usuarios, 1000 usuarios, 10,000 usuarios, ya. Eso es un punto a considerar, pero eso puede convertirse también en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo acá, digamos, acá estoy poniendo ejemplos de diferentes capacidades de VPNs Gateway de la industria. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en los fabricantes, todos tenemos un throughput de lo que es Next Generation Firewall, ¿verdad? Hay un throughput de Next Generation Firewall, hay un throughput de Firewall, hay un montón de métricas que solemos utilizar. Unos son más detallados que otros, otros son más comedidos con la cantidad de métricas que dan, etcétera, etcétera. El punto es el siguiente. Yo tengo un throughput máximo del equipo y eso entra en este embudo de lo que estamos viendo. Entonces, vamos a utilizar estos equipos, ya sea los que ya estamos utilizando, y ahí es donde toca también hacer el ejercicio para saber si los equipos que ya estoy utilizando para hacer mi control perimetral van a ser suficientes o voy a necesitar una solución dedicada para implementar el teletrabajo. Eso es algo que tienen que validar muy bien para no afectar el desempeño de la red y la experiencia de los usuarios y la necesidad de mantener operando el negocio. Entonces, en ese orden de ideas, acá, por ejemplo, vemos el primer gateway, un ejercicio. Dice que su throughput es de Next Generation Firewall es de 650 megas, pero su throughput de VPN rinde 325 megas. Entonces, véanlo ahí. Primer embudo, 1 giga. Entonces, por más que yo tenga 1 giga de internet, perfecto, estoy bien, pero la solución no me va a dar más de 325 megas. Y estos valores generalmente los fabricantes los ponemos basado en la máxima capacidad del equipo. O sea, quiere decir que va a estar utilizando los recursos al 95, 98, inclusive 99%, ¿no? Con lo cual también les representa a ustedes un riesgo de la operación del negocio, porque definitivamente nadie quiere estar operando por encima de un 90% de la capacidad. Y eso, ¿verdad? Obviamente cada fabricante, dependiendo de cómo conoce su infraestructura, recomienda más o menos porcentajes o umbrales de operación, ¿sí? Entonces, regresando acá, 325 megas es el túnel que yo tengo para la VPN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después voy a tener, una vez que pase el throughput de VPN, ahí, después del throughput de VPN, yo le puedo aplicar mecanismos de Next Generation Firewall, ¿no? Ya la parte de inspección a nivel de IPS, control de aplicaciones, malware, lo que ustedes le quieran poner, ¿no? Pero también va a estar dado al pool de direcciones IP que yo pueda asignar, ¿no? También, nuevamente, yo voy a establecer un pool para que se conecten solamente una clase C. Entonces solamente voy a poder conectar 254 usuarios en el mejor de los casos. Pero el equipo soporta 2500 VPN peers, entonces quiere decir que ese pool de direccionamiento IP que yo le voy a dar a esos usuarios que se conecten por la VPN, debo ampliarlo. Posiblemente tenga que utilizar una clase B o inclusive ya si es en sumamente escala, una clase A para asignar al pool de IPs cuando se conecten a través de la VPN, ¿sí? Entonces, ese es otro punto en consideración. Entonces, hay diferentes elementos. A la final de todo esto, ¿quién se convierte en el cuello de botella? El throughput de VPN que pueda tener cualquier equipo que ustedes vayan a poner ahí. Entonces, ese es el termómetro para ustedes. No importa si tiene 30 gigas de throughput de Next Generation Firewall o si tiene 50 gigas o 1 tera, lo que fuera, no importa cuánto es el throughput máximo que va a soportar bajo VPN. En este caso 325 megas, pero soporta 500 usuarios. Entonces usted dice, voy a pegar, justo eso es lo que yo necesito, que se conecten 2500 usuarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos 2500 usuarios van a pelear por consumir el máximo posible de esos 325 megas, las aplicaciones de negocio, lo que yo voy a hacer por la VPN. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que si yo hago una
conversión sencilla, una regla de 3, yo le voy a poder asignar a esos 2500 como máximo 130 kilobits de conexión. Ahora, eso es independiente si el usuario pueda tener en su casa 100 megas de internet o 20 megas de internet. Es que la VPN del lado de ustedes como clientes solamente va a permitir 130 megas. Entonces se convierte en, no en un cuello de botellas, en un cuello o sea, un embudo terrible. Entonces la experiencia para el usuario y la productividad se vienen abajo. ¿Por qué? Porque si yo no puedo garantizar una estabilidad sobre el acceso a las aplicaciones de negocio, entonces yo no puedo demandar que lo que espero que el empleado, digamos, mientras estaba en la oficina lo hiciera en media hora, que lo haga en media hora. Posiblemente lo va a hacer en una hora o más tiempo, no lo sé. ¿Por qué? Porque su mecanismo de conexión no se lo está permitiendo. ¿Sí? Entonces es importantísimo validar esto. Otro error común que cometen los clientes: quiero una solución de VPN que soporte clientes ilimitados. A ver, clientes ilimitados. Volvemos al mismo ejercicio. Nuevamente, si con 2500 estoy garantizando 130 megas y yo le digo clientes ilimitados, entonces quiere decir que yo podría meter 3 millones de clientes. Entonces, uno, el enlace lo va a soportar. Dos, el ancho banda lo va a soportar. 3, la interfaz lo va a soportar. 4, el pool de direccionamiento IP que yo voy a tener que darle, le voy a tener que dar una clase A. Entonces, se dan cuenta, o sea, hay que sincerar muchas veces la expectativa y el dimensionamiento que quiere hacer. Entonces, esto es un punto súper descuidado, vamos a garantizar. Entonces, una forma que se ha encontrado en la industria para tratar de equilibrar eso es el tema de lo que se conoce, digamos, como full tunnel, split tunnel o VPN por aplicación. Entonces, esto genera diferentes beneficios y aplica para diferentes casos de uso. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo establecer, por ejemplo, la forma normal es el full tunnel, escenarios típicos, no dentro del COVID-19. En escenarios típicos, lo que se hace en teletrabajo es un full tunneling. ¿Por qué? Porque en el momento que el usuario se conecte, yo quiero tener visibilidad de todo lo que él haga, de toda su navegación a Internet, de toda su comportamiento. ¿Por qué? Porque le estoy dando acceso al corazón de la red, tal cual si estuviera adentro, simplemente que está en un sitio un poco más lejano de su oficina. Entonces, ¿esto qué implica? Que todo su tráfico va a ir a la oficina central y ahí lo voy a procesar, lo voy a inspeccionar con las soluciones que yo tenga, más o menos. ¿Okay? Pero en este escenario que se vuelve atípico, no podemos trabajar en ese modo, no es lo recomendable. Lo recomendable es utilizar el tunneling. ¿Qué significa? Que a través del VPN que tengo instalado me haga esa segmentación. Entonces, el tráfico que es de negocio, de las aplicaciones de negocio que tiene que utilizar el usuario, que vayan por un túnel, y todo lo que sea navegación a Internet o que no esté relacionado con el negocio, que vaya por el enlace Internet del usuario. ¿Sí? Entonces, de esa manera, posiblemente esos 130 kilobits que calculamos al inicio sea suficiente para el tráfico de la aplicación o de las aplicaciones que utiliza este usuario. Si queremos ser más restrictivo, entonces podemos utilizar VPN por aplicación. Te conectas, pero solamente cuando va por la VPN, solamente el tráfico del CRM o del ERP o del sistema de logística o el sistema de cobros, no lo sé. Solamente esa aplicación o las aplicaciones que ustedes determinen. De esa manera pueden lograr ese balance, ¿no? A nivel de desempeño. Y, digamos, parámetros o configuraciones o atributos de forma, digamos, general que se pueden configurar en cualquier solución de VPN y que debería estar considerada, ¿no? Es el tema, por ejemplo, los atributos más comunes que se pueden utilizar en estos escenarios es, primero, que el usuario se conecte a la VPN antes de que sus credenciales, digamos, de Windows entren en efecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo utilizo el modo full tunnel, esta es, digamos, por ejemplo, la recomendación de habilitar esto. Después de ahí, en los otros escenarios, ya queda de forma opcional.
Otro punto importante, cuando se conecte por la VPN, voy a permitir que tenga acceso a su LAN local. Nuevamente, si estoy utilizando una configuración de full tunnel, la recomendación es que no. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, digamos, estoy segmentando, estoy generando una división entre lo que es la red del usuario, su red doméstica, ¿no? Versus la red corporativa. Entonces, quiere decir de que yo también puedo utilizar una capacidad de autorreconectar, porque de repente el internet del usuario se le desconectó o tuvo problemas de audio cuando estaba haciendo la teleconferencia con alguien, entonces se reconecta a través de su celular, entonces mientras está conectado por la VPN, que se pueda reconectar para que simplemente sea algo rápido y sencillo, no tiene que pasar otra vez por el paso de meter sus credenciales, de volver a autenticarse por el multifactor, etcétera. Esto es una opción bastante utilizada y común y muy, muy útil, ¿no? Que obviamente se autoconecte la VPN en el momento que el cliente se levante para los escenarios en los cuales no tengo configurado la VPN antes del Windows, antes del logon de Windows, por ejemplo, y después de ahí, estos son los parámetros más utilizados al configurar una VPN. Después de ahí, otros parámetros que se pueden dar, por ejemplo, es la identificación de si yo estoy utilizando como mecanismo de autenticación certificados digitales a través de la VPN. Entonces yo puedo decir que use cuál certificado, el certificado de la máquina, el usuario, dónde está ese repositorio del cual él tiene que basarse para la autenticación. Otro parámetro es que cuando me conecte a la VPN, el cliente se desaparezca, ¿no? Entre comillas se desaparezca, pues simplemente va a estar ahí abajo en la barra de tareas, ¿no? La selección automática de certificado, configuraciones específicas para temas de accesos a redes puntuales en tema de VPN, inclusive ya opciones más avanzadas como temas de script, ¿no? Que ejecute un script al momento de conectarse o al momento de desconectarse, ¿no? De repente ese script va a hacer que limpie los cookies del navegador, no sé, diferentes opciones que se pueden configurar y que ya va a depender de las capacidades que tenga cada vendor. Hasta acá, ¿alguna duda o alguna consulta en cuanto a consideraciones importantes al momento de generar una VPN? No sé si tenemos algunas preguntas por ahí. No, no tenemos preguntas por el momento, Miguel. No, no tenemos Perfecto. preguntas. Ok, entonces, esta es la primera capa, la primera línea de defensa. Después de ahí, hablamos de la seguridad en el DNS. Nuevamente, ¿para qué? Para llevar ese control de navegación a nivel de cuando el usuario no está conectado a través de la VPN. Entonces, DNS, ¿qué es el DNS? Bueno, es Domain Name System, es el sistema que nos permite conectarnos a Internet. Definitivamente nadie se sabe cuál es la dirección IP de las aplicaciones o de la propia empresa, ¿no? Que desea conectarse. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obviamente consultamos a alguien que sepa por nombre, que nos es más fácil, preguntamos por nombre y nos devuelve la dirección IP para poder conectarnos y establecer así la comunicación. El DNS, obviamente, por default trabaja sobre el puerto 53 a nivel de UDP, a nivel de TCP, trabaja todo lo que es la parte de transferencias de zonas, ¿sí? Y en este sentido, digamos, puedo modificar el puerto, ¿no? Para temas de topology hiding. Pero generalmente no es muy recomendable porque las aplicaciones eh, saben cómo conectarse vía DNS y esto más bien generaría más complejidad que seguridad. En otros tipos de aplicaciones sí se recomienda cambiar el puerto, en DNS definitivamente no. Ahora, ¿qué sucede? En el concepto de DNS tenemos varias aristas de por medio. Está lo que es quién registra el dominio, ¿no? Yo quiero comprarme un dominio, másseguroencasa.com y entonces hay 5 entidades registradoras de forma global, una por cada continente, ¿no? Y yo voy y digo, quiero
comprar este nombre, entonces voy a diferentes empresas, ¿no? Que me pueden registrar ese dominio y ellos a su vez por detrás están validando en la base de datos de estas 5 organizaciones que ese dominio no sea un dominio que ya esté registrado, ¿sí? Una vez que yo compro ese dominio o en este caso alquilo ese dominio, entonces ya yo soy dueño de ese dominio y como tal yo quiero darlo a conocer al mundo. Entonces para darlo a conocer yo tengo que escribir esos registros de cuál va a ser la dirección IP pública, que para eso yo contraté un pool de direccionamiento público a mi service provider y ese service provider me dio el bloque, no sé, 200.200.200, punto 0/29, ¿no? Con lo cual me está dando 8 direcciones IP, de las cuales quito la de subred, quito la de broadcast, puedo utilizar 6 direcciones IP públicas. Bacán, buenísimo. Entonces digo, bueno, voy a publicar redundancia, entonces de ese pool de 6 voy a utilizar 2 para publicar DNS, primario, secundario, haciendo la transferencia de zonas internamente y con eso yo voy a ser el dueño de los registros. Yo tengo una dirección IP de un servidor de un service provider 1. Luego el otro mes compro un segundo enlace y le pongo otra dirección IP. Entonces hago balanceo. ¿Dónde registro esos dominios? En mi servidor DNS autoritativo para saber a qué dirección IP tienen que conectar los usuarios una vez que haya registrado ese dominio. Y después va a entrar lo que son los DNS recursivos. Es, ¿a quién le pregunto? Yo no lo sé. Le voy a preguntar a mi service provider o le voy a preguntar a un DNS server en Internet. No necesariamente le pregunto al DNS autoritativo y para eso hay 13 root hints, ¿no? Hoy día que son el corazón de Internet, los que manejan todos los registros. Entonces, esto implica que ellos son los que van a generar esa recursividad o el DNS server que yo utilice. Entonces, acá hay un tema interesante. Cuando hablamos de seguridad en el DNS, entendiendo que, como ustedes saben, al día de hoy el correo electrónico sigue siendo el vector número 1 de ataques, el segundo vector es la navegación y el tercero que ha emergido con fuerza es el DNS, ¿no? Estadísticas muestran que más del 91% de las variantes nuevas de malware de día cero, APTs, herramientas para hacer remote access y ransomware, etcétera, utilizan el DNS. Entonces es un protocolo que se está utilizando bastante para el mal. Entonces, cuando lo queremos utilizar para el bien de forma correcta, cuando queremos utilizar el DNS para seguridad, entonces es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el usuario hace una consulta al DNS recursivo, ese DNS recursivo tiene mucha información. Puede saber si el sistema que le está haciendo la consulta está comprometido o no. ¿Por qué? Porque le está haciendo una consulta hacia un dominio de comando y control, hacia un dominio de callback, hacia un dominio identificado como malware, un dominio autogenerado, etcétera, etcétera, o que tiene diferentes patrones de conocimiento. Y eso cuando introducimos capacidades de threat intelligence o inteligencia amenazas dentro del DNS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que tenemos que tener en cuenta que esa capacidad de recursividad de un DNS puede ayudarnos a identificar la infraestructura de un atacante, puede ayudarnos a saber en qué sistema autónomo está hospedado esa infraestructura que el usuario quiere conectarse y que por ende es maliciosa. Si esa infraestructura pertenece a lo que llamamos fast flux domains, que son dominios que son utilizados como mecanismo de paso para campañas de malware y demás. Hoy son buenos, mañana son malos, luego en una semana vuelven a ser buenos y están cambiando, fluctuando, ¿no? Hoy están entregando piezas de malware, mañana están entregando payload de ransomware, el próximo mes están haciendo malvertising, etcétera, ¿no? Entonces, una solución de seguridad sobre la recursividad en el DNS se vuelve un aliado estratégico. Y parte de esa estrategia es cómo, digamos, esta solución
que se pueda, digamos, consumir en el mercado, va a utilizar diferentes mecanismos, ¿no? De machine learning, de modelos estadísticos, para poder trabajar con esa big data de información que procesa de consultas DNS recursiva que le hacen los diferentes usuarios que usan el servicio, ¿no? Entonces, es importantísimo, digamos, saber y entender los mecanismos de inteligencia que puede utilizar ese DNS recursivo que voy a utilizar para proteger a mis usuarios cuando están haciendo teletrabajo, ¿no? Para poder identificar patrones de comportamiento, para poder aplicar mecanismos de machine learning, ¿no? Inteligencia artificial para revelar actividad maliciosa en esos dominios nuevos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden entrar en la página netcraft.net, esa yo le llamo el termómetro de Internet, y ahí tiene una gráfica bien interesante que refleja día a día, ¿no? En los últimos, no sé si ya la ampliaron, eran 10 o 15 años, cómo ha ido evolucionando la cantidad de IPs que están publicando contenido en Internet como IP versus dominios, ¿no? Y me recuerdo que la última vez que la vi, no sé, habían como 100 billones de dominios, ¿no? Versus, no sé, 1 millón de direcciones IP, o sea, era abismal la diferencia, ¿no? Además, hay estadísticas por ahí que se levantan 50,000 dominios nuevos por día en Internet. Entonces, definitivamente se requiere tener una visibilidad bastante amplia de lo que está sucediendo en Internet y nuevamente aplicando modelos estadísticos y de Machine Learning, porque fuera de ahí no hay capacidad humana que tenga valga la redundancia, la capacidad para poder categorizar y catalogar todos esos dominios que están apareciendo en Internet de forma continua, de forma diaria, ¿no? Es importante entonces validar que la solución de DNS recursivo que voy a aplicar tenga diferentes modelos estadísticos para poder identificar de forma más precisa campañas masivas, ¿no? De lanzamiento de exploit kits, lanzamiento de phishing, que como ustedes saben, tardan entre 24 y 48 horas y pasado ese tiempo ya simplemente desapareció, ¿no? Dominios de callback, dominios de esparcimiento de malware automático, perdón, por mecanismos de GA, ¿no? Generation Algorithm. Entonces, algoritmo automático de generación de dominios. También identificar patrones de asociación a nivel de direccionamiento IP para aquellos dominios que son pocos, pero que todavía se siguen, digamos, publicando, o más bien dicho, amenazas publicando bajo direccionamiento IP sin necesidad de una resolución de nombres, ¿no? A lo clásico, ¿no? Todavía sigue existiendo. Entonces, identificar esos rangos que son maliciosos, no solamente quedarnos con que bloquee una IP, sino identificar si ese rango completo merece la pena bloquearlo o no. Nuevamente, lo hago de forma manual o utilizo soluciones que puedan tener esta capacidad de forma analítica automatizada. Por otro punto, obviamente la creación de dominios de forma automática, ¿no? Y también la forma en la que se crean estos dominios, este algoritmo puede ser muy sutil o puede ser muy abrupto. La forma de identificar una y otra mecanismo, ¿sí? Es lo que llamamos el grado de entropía, ¿sí? Entonces, el grado de entropía me va a determinar si ese dominio, digamos, qué tan variable ha sido el algoritmo, porque yo puedo tener un dominio de GA que se llame A8326 malware.com, ¿verdad? Y entonces eso va a tener un grado de entropía. Y otro puede ser como que el hijo menor llegue y se sienta en la computadora y comience a chipar todas las teclas que pueda y eso le pone un .com. Bueno, eso tiene un alto grado de entropía porque resulta ser que muy probablemente, salvo que haya sido un niño tocando el teclado, alguien, un adulto haya creado un dominio esperando que tenga gran aceptación en Internet de esa forma, ¿verdad? No lo creo definitivamente. Entonces, estas son capacidades que se deben tomar en cuenta para poder identificar la efectividad que puede tener un tipo de solución de esta índole, ¿sí?
y por ende, digamos, se puede tener de forma opcional, digamos, capacidades para generar gráficas de cómo se da esa interconexión en Internet, cómo se da esa interoperabilidad entre las direcciones IP, los dominios, los sistemas autónomos de la infraestructura que pueda estar siendo utilizada por el atacante, ¿sí? A la final se ve bonito, pero en la práctica, digamos, cuando hacemos un proceso de threat hunting o respuesta a incidentes, eh, no necesariamente lo vamos a utilizar en la práctica. Ahora, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta al cierre de esta segunda Mi- fase? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Anteriormente, bueno, tú ya habías comenzado y habían hecho un par de preguntas que te las voy a alcanzar, Ok, ¿correcto? Desde el punto claro. anterior, mira, Dantes, Destinables está comentando, recomiendan el split tunnel para limitar el tráfico que vaya a la organización, pero por seguridad no será recomendable el full tunnel. ¿Esto por qué sería posible limitar el tráfico web? Sí, acá el escenario es el siguiente. La idea del full tunnel es yo mando toda la navegación, todo lo que genere el usuario a mi red corporativa para inspeccionarlo. Entonces, en ese orden de ideas, ese escenario es recomendado en un escenario en el cual yo tengo ancho de banda suficiente para poder abastecer la demanda que voy a tener de los usuarios que se conecten por la VPN. Si, como vimos en el ejercicio anterior, yo hago el sizing y determino que lo que va a estar consumiendo un usuario va a ser 64K, porque nuevamente ese es lo que me permite todos los elementos dentro de esa ecuación. Entonces yo digo, no, definitivamente, si yo garantizo 64 kilobits a ese usuario, voy a tener una falta de productividad terrible. Entonces, en ese escenario, la recomendación es utilizar split tunneling. Y sobre ese split tunneling, hay que validar si yo me conviene hacerlo, ese split tunneling por aplicación de forma única, exclusiva, o lo abro para todo lo que tenga que ver con accesos a las diferentes aplicaciones de negocio. Entonces es o lo abro de forma restringida o lo abro de forma parcial el split tunneling, ¿verdad? Son como tres niveles, todo, poco o lo mínimo. Entonces, en ese orden de ideas, toca primero, nuevamente, validar el desempeño. Si agarras en ese ejercicio y dices, no, pero mira, yo estoy aplicando full tunnel y basando en ese ejercicio, yo le estoy garantizando a mi usuario eh, un ancho de banda de 5 megas, por decir un caso, ya después del sizing. Entonces, 5 megas, ustedes pueden decir, bueno, está utilizando 5 o 10 aplicaciones, utiliza su usuario, entonces con 5 megas que yo le dé de acceso a la red va a ser suficiente. Pero nuevamente, son 5 megas que si yo lo estoy utilizando full tunneling, ¿no? Entonces, también tengo que garantizar que va a tener el ancho de banda a Internet necesario para cumplir con su trabajo, ¿sí? Entonces es buscar ese equilibrio entre seguridad y flexibilidad. Si ya sea por tema de desempeño no le puedo garantizar el full túnel, entonces la siguiente opción es utilizar split tunneling, pero como parte del tráfico se va a ir a Internet de forma directa y el usuario está conectado, por así decirlo, se genera una especie de dual home. Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar esta capa de seguridad de DNS para evitar que en la navegación que haga el usuario por su enlace a Internet se pueda contaminar o acceder a plataforma o amenazas avanzadas y que esa amenaza pueda, digamos, escabullirse por el split tunnel. Ok, gracias, Miguel. Y había otra que, bueno, la has tocado un poco en la respuesta que mencionaba Álvaro Povis. Preguntaba, en el caso de split tunneling, ¿qué riesgos hay? Ya que el usuario podría tener acceso total a páginas maliciosas, etcétera. Ajá, claro, es reforzar esto mismo que acabo de Ajá. comentar. Ujú, Por perfecto. eso es importante, digamos, la capa
de seguridad en el DNS y esta capa que sigue también. Entonces, esta parte va a completar la respuesta. Ok, perfecto. Sigamos entonces, ya no tenemos más preguntas. Gracias, muy amable. Entonces, viene lo que es la parte de multifactor de autenticación. Y esta parte de multifactor de autenticación, ¿no? La idea es convertir o aprovechar la coyuntura para elevarlo a nivel de Zero Trust. Zero Trust no es algo nuevo, es simplemente garantizar la ley del mínimo acceso, ¿no? Entonces, con esto hay múltiples consideraciones, ¿no? Dentro de esas múltiples consideraciones del Zero Trust es, yo estoy asumiendo que la red siempre va a ser hostil. En este caso, la red del teletrabajo es siempre hostil. Para ponerlo en perspectiva, las amenazas externas y las amenazas internas siempre van a existir, existen en todo momento. Cualquier dispositivo, aplicación o usuario, ¿no? Que genere un flujo debe ser autenticado y autorizado. También tenemos que tener sistemas que me permitan la automatización de los diferentes componentes que van a estar amarrados en la arquitectura de Zero Trust. Las políticas deben ser dinámicas. ¿Por qué? Porque los accesos lo son y toda la actividad debe ser logueada. Esos son los principios fundamentales de una arquitectura de Zero Trust. Y para esto, digamos, hay dos líderes de acuerdo a las tendencias, ¿no? Está Gartner, ¿no? Que a su sabor de Zero Trust le llama carta, ¿no? Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment, ¿no? Resumido, carta. Y Forrester, que se llama Zero Trust Extended. El problema que tenemos siempre con Gartner es que nos dice qué debemos hacer, pero no nos dice cómo lo debemos hacer. En este caso, Forrester lo hace un poco más, Gartner lo hace más didáctico, Forrester lo hace más práctico. Entonces, Forrester dice, hay que enfocarse en proteger la información, ¿no? La información que es utilizada por las personas a través de dispositivos que están desplegados en redes y en las cargas de trabajo en el data center, ya sea local, híbrido o en la nube. Entonces, la idea es habilitar un acceso seguro a nivel de teletrabajo, previniendo justamente los riesgos, teniendo visibilidad de quién se conecta y reduciendo la superficie de ataque. Esos son puntos claves para generar un enfoque de Zero Trust. Y si lo queremos llevar en un orden de cuál sería, digamos, ese roadmap, de cómo lo debo implementar de forma práctica es, primero, garantizar la identidad del usuario, garantizar cómo yo voy a identificar al usuario, la confianza en ese usuario. Luego, la visibilidad del usuario, de cómo se conecta, desde dónde se conecta, en su casa, etcétera, ¿no? Con qué dispositivo se está conectando, validando la identidad del usuario para ver si le concedo o no el acceso a las aplicaciones, ¿no? En este caso, a la red VPN, luego a las aplicaciones a través de la VPN, con un enforcement del contexto de la conexión. Y una vez que ya está conectado, reforzado ese contexto, estoy haciendo un monitoreo continuo para aplicar mecanismos de respuesta a incidentes en caso que se genere una brecha de seguridad. Entonces, sumamente importante, esta arquitectura debe estar basada en cumplimiento de las normativas que ya todos conocemos. Siempre las best practices y los líderes se adhieren a las mejores prácticas, ¿no? Obviamente pueden haber excepciones, pero nuevamente la idea es que si alguien ya recorrió el camino y sabe cómo es, nuevamente pues podamos aplicarlo de la manera apropiada. Entonces, el Zero Trust empezamos aprovechando la coyuntura sobre la VPN. Nuevamente, cualquier sabor de VPN que yo tenga, ¿no? Es importante entender las capacidades que tiene y sobre eso ver si se cumplen los indicadores establecidos, digamos, para validar la efectividad de esa solución de VPN o nuevamente tengo que, digamos, utilizar un mecanismo alterno porque los equipos que ya están haciendo seguridad perimetral no les puedo recargar esta funcionalidad de VPN. Y entonces tengo que salir a buscar alternativas. ¿Ok? Y luego que, digamos, ya tengo esto establecido, puedo ampliar y llevar ese el concepto de Zero Trust hacia el resto de las aplicaciones que estén en la nube, inclusive trabajar un concepto de single sign-on. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a meter multifactor de autenticación basado en contexto a N cantidad de aplicaciones, entonces lo
lo más lógico es, bueno, busquemos un single sign-on para que una vez me autentique en una aplicación ya tenga acceso a todas las aplicaciones, previamente habiendo validado el contexto del dispositivo, el enfoque Zero Trust, ¿ok? Y del usuario. Entonces, algunos ejemplos de políticas Zero Trust que se ven apalancadas, digamos, por una solución de multifactor de autenticación, que nuevamente deberían ser los mínimos que deberían ser considerados, más o menos dependiendo de la tecnología, hay más o hay diferentes, etcétera, ¿no? Validar la confianza o la autenticación del dispositivo, ¿no? Si estamos por VPN, es muy probable que no queramos que se conecte el usuario con el dispositivo personal, ¿no? Entonces, poder validar ese dispositivo, Zero BYOD, cuando estamos trabajando en modo teletrabajo. Nuevamente, más o menos dependiendo de la industria, ¿no? Obviamente, industria militar, banca y finanzas es mucho más estricta que otro tipo de industria, ¿no? Y ahí se va inclinando la balanza para buscar el equilibrio entre flexibilidad y seguridad, integrando con sistemas MDM nuevamente para validar los dispositivos móviles, si es que se pueden conectar o no, ¿sí? Validando el tipo de dispositivo, si es un Android, si le estoy permitiendo que se conecte con un sistema operativo mobile, ¿no? Y para esto hago un paréntesis. Estas son capacidades que, por ejemplo, si utilizo otro mecanismo de VPN, SSL, que no es muy común, el clientless, ¿no? Que olvidé mencionar al principio, la modalidad de VPN clientless no permite identificar el tipo de dispositivo, por lo cual no es recomendado para un enfoque Zero Trust, porque no puedo validar la salud del dispositivo, el tipo de dispositivo, ¿no? Por la propia naturaleza de cómo se establece la VPN a través del browser. Entonces, me toca abordarlo con soluciones de enfoque Zero Trust. Entonces, nuevamente, validar el sistema operativo, que no sea desactualizado, que cumpla con el último nivel de parche, si es un sistema operativo como Chrome OS o BlackBerry o Linux o Mac o iPhone, ¿no? O en diferentes sabores de Windows, o sea, tener esa versatilidad de poder controlar qué sistemas operativos se pueden autenticar o pueden accesar a través de la VPN y en qué versiones y bajo qué condiciones de salud, ¿no? Sin necesidad de estar desplegando, digamos, un agente tipo NAC, ¿no? Sino dando más flexibilidad para evitar nuevamente generar complejidad en este ambiente de teletrabajo, validando también plugins que puedan resultar inseguros, ¿no? Ya todos sabemos que Java y Flash prácticamente se generan vulnerabilidades cada mes, hay ataques zero day por todo lado, entonces yo quiero enfocarme en evitar eso. Entonces simplemente, y también mis aplicaciones, ninguna de negocio utiliza ni Flash ni Java, entonces el usuario tiene que tener deshabilitado eso y hago ese enforcement, por así decirlo, ¿no? Si estoy permitiendo que el dispositivo se conecte con un móvil, que el usuario, perdón, se conecte con un dispositivo móvil, que ese dispositivo no haya sido alterado, tampered, ¿no? Jailbroken. Y acá, digamos, en este enfoque, todos los programadores se desmayan, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hace un programador es compro un teléfono nuevo o recibo un teléfono nuevo y lo primero, pum, lo ruteo para meterle aplicaciones, modificar, Eso puede generar inseguridad, ¿no? ¿Qué aplicaciones le metió? ¿Qué crack le metió? Y por ahí puede tener un backdoor. Entonces, si el teléfono ha sido alterado de forma ilegítima, no le doy acceso a la aplicación de negocio, ¿no? Esto es un Zero Trust al enfoque de la aplicación de negocio, ¿sí? Con esto podemos utilizar otros mecanismos de validación propios del dispositivo, como biometría y otros. Hasta acá, al cierre de la tercera sesión, ya solamente me queda una. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna consulta adicional, Miguel. No sé si hay alguna consulta. Mm, No, no veo ninguna consulta, así que pasamos al último bloque. Perfecto, muy bien. Entonces,
estamos hablando, el último bloque, de tener capacidades de EDR, ¿no? Un Endpoint Detection and Response. Ahora, la pregunta siempre del millón es, bueno, ¿un EDR es lo mismo que un EPP? ¿O cuál es la diferencia? Bueno, aquí estamos hablando de que un EPP son soluciones tradicionales, ¿no? Como Gartner lo denomina, por ejemplo, Endpoint Protection Platform, son soluciones de antivirus tradicional, ¿no? Y se enfocan en amenazas en un punto dado en el tiempo, ¿no? ¿Qué significa? Basado en firmas, ¿no? Tengo la firma, tengo la protección. No tengo la firma, por ende, pues adelante, ataque. Y no hay mayor capacidad de remediación o de reacción o mucho menos analítica forense, que es lo que viene a abordar un EDR. De ahí a donde la palabra de R es de remediation o response. Y esa respuesta puede darse por un mecanismo de aislamiento, puede darse por un mecanismo de trazabilidad, de analítica forense o inclusive capacidades de threat hunting, ¿no? Recuerden que un proceso de respuesta a incidentes es por naturaleza reactivo, pero un proceso de threat hunting por su naturaleza es proactivo. Yo voy a cazar la amenaza antes que aparezca, antes que venga. Entonces, hay soluciones del mercado que facilitan esta, arquitectura y esta forma, digamos, de proceder. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando, como les decía, ¿no? Soluciones tradicionales de EPP, como lo que es un antivirus, inclusive un IPS, por más que trabaje en el endpoint, etcétera, ¿no? Va a estar limitado por la inteligencia de amenaza del control que reciba, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con amenazas avanzadas, ¿no? Que utilizan técnicas de polimorfismo, de encripción de su payload, de ofuscación del código, técnicas de que se duerme, reconocen si está en un ambiente de sandboxing, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, no son suficientes para contener amenazas avanzadas. Inclusive en el mejor día, una solución EPP, de acuerdo con estadísticas de la industria, puede bloquear hasta un 42, 45% de los ataques. Igualmente, yo creo que ya todos estamos convencidos y sabemos acerca de la inefectividad de soluciones clásicas ante ataques de día cero, ¿no? Y para entender lo que es un ataque de día cero, pues obviamente también tenemos que entender lo que se llama la cadena de ataque, ¿no? El kill chain, ¿no? Que es un modelo militar de 7 etapas que es, digamos, es muy utilizado, por ejemplo, por el ransomware y otros tipos de amenazas avanzadas, ¿no? En la cual obviamente tengo una etapa de reconocimiento, a quién voy a atacar, cómo lo voy a atacar, una etapa de staging, en donde preparo mi ataque, luego una etapa en la cual lanzo el ataque, ¿no? Para lanzar el ataque, el atacante, valga la redundancia, necesita tener infraestructura, ya sea que sea un servidor en su casa, lo cual nunca lo hacen, ¿no? Salvo que sea un script kiddie, con lo cual, si nunca lo hagan. La idea es, una vez que lanzo el ataque, logro explotar y comprometer mi objetivo. Una vez comprometido, pues instalo un payload que me garantice, digamos, esa comunicación reversa, que es el callback, y a su vez me va a dar una etapa de persistencia, ya sea ese mismo mecanismo o de repente dejo abierto un, una aplicación ahí o un script que levante el SSH una vez al mes o a X horas de la noche, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se producen las brechas, ¿no? Entonces, en este tipo de, digamos, de fases del kill chain, obviamente una solución tradicional no va a dar la talla y tenemos que buscar soluciones más amplias porque obviamente el usuario, digamos, va a estar afuera ahí, está solo contra el mundo. Entonces, un EPP no va a ser suficiente. Entonces, un EDR tiene que tener capacidades para detectar la superficie vulnerable, detectar las vulnerabilidades que puedan estar latentes en las aplicaciones que utiliza ese endpoint para obviamente tener un enfoque de protección, poder identificar amenazas avanzadas mediante mecanismos de baja prevalecencia de ejecutables, ¿no? Validar la identificación de indicadores de compromiso, ¿no? Que se puedan nutrir de indicadores de compromisos propios
y obviamente de terceros o aquellos que yo pueda también desarrollar, ¿no? Hay una página que se llama IOC Bucket en la cual ustedes pueden crear sus propios indicadores de compromiso, luego cargarlos en las herramientas y hacer la búsqueda, ¿no? Todos los fabricantes compartimos indicadores de compromiso, entonces también pueden consumir de ese tipo de indicadores públicos y si son clientes, obviamente cada fabricante les dará de forma proactiva los respectivos, ¿no? La verdad es que nadie tiene la bolita mágica para saber cuáles son los ataques que van a venir el otro mes, ni toda la visibilidad completa de Internet. Entonces, cada fabricante tiene su visibilidad. Obviamente hay que buscar aquel que dé la mayor cantidad de visibilidad para que puedan tener una mayor capacidad de reacción. Todo lo que es inteligencia de amenazas cognitivas, ¿no? Que son motores de machine learning que permiten interactuar con soluciones del propio fabricante o de terceros, ¿no? Para cruzar información de la navegación del usuario y utilizar ese machine learning de forma cognitiva, entendiendo la maquinaria que está poniendo detrás, la infraestructura del atacante, ¿no? Porque la idea de un motor de machine learning es identificar no solamente comportamiento local, sino contrastarlo con comportamiento y evidencia global para poder tener mayor capacidad de reacción y por ende menor exposición al riesgo. Lo que es la parte de prevención en la explotación, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay lo que son los famosos archivos malware de tipo files, ¿no? Que se ejecutan en memoria. Entonces, obviamente, tratan de explotar posiciones en memoria, tratan de corromper la memoria para inyectar el payload malicioso. Entonces, es importante que la solución de EDR que tengamos o que estemos buscando cumpla con estas capacidades. Y vivimos en un mundo abierto e interconectado. Entonces, la idea es que todas estas soluciones que les he mostrado puedan tener capacidades de integración a través de mecanismos abiertos, no necesariamente, digamos, estándares, pero sí, digamos, mecanismos que permitan la interoperabilidad entre diferentes soluciones, nuevamente del mismo fabricante o de terceros. Y acá la forma más abierta es a utilizar APIs, ¿no? Entonces, este es lo más común y lo más clásico y lo más eficiente hoy en día. Entonces, ¿qué logramos cuando integramos todo esto a través de capacidades de APIs? Poder generar, digamos, una arquitectura en la cual yo pueda tener una rápida respuesta a incidentes. Cuando el teletrabajo es afectado por un compromiso, por una brecha de seguridad, yo rápidamente pueda tener un único panel en el cual pueda tener una respuesta centralizada a la remediación y la visibilidad, porque simplemente cuando hacemos respuesta a incidentes es binario. ¿Tengo evidencia o no tengo evidencia? Y si tengo evidencia, ¿de qué evidencia tengo? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Por dónde entró? ¿A quién afectó? ¿Cómo lo afectó? Y poder remediar en el menor tiempo posible a través de la integración de todas estas soluciones, que nuevamente pueden ser de un fabricante o de varios. Siempre hay que buscar esa interoperabilidad y eso lo dan, por ejemplo, mecanismos de intercambio de información abiertos como Stixi Taxi, APIs y otros protocolos estándares de la industria. Cierro con una frase, un famoso, dice, la innovación y las mejores prácticas se pueden sembrar en toda organización, pero solo cuando caen en terreno fértil, nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Todas estas mejores prácticas, estas capacidades, pueden ser implementadas en cualquier organización, si es que ya no están implementadas todas o la gran mayoría en sus organizaciones. Pero ¿qué va a pasar? El proceso de adopción de teletrabajo, lamentablemente, bajo las circunstancias, se tuvo que implementar de un momento a otro, ¿no? Pero tiene que haber un proceso de awareness, de concientización, de culturización, porque, por ejemplo, como anécdota, un cliente nos contó que había implementado, sí, abruptamente antes de esto, el año pasado, teletrabajo en la gran mayoría de sus colaboradores. Y lo midieron durante, creo que fue 2 o 3 meses, y de ese éxito total dijeron, no, ¿sabes qué? Decidimos quitar el teletrabajo y volver a replantearlo teniendo un mayor entendimiento de en qué áreas sí aplica el teletrabajo y en qué áreas no, porque tuvimos una caída abrupta de la productividad. Entonces, nuevamente,
hay que medir ese terreno y saber cuándo está fértil. Y para eso hay que regarlo con entrenamiento, con capacitaciones, con experiencias aprendidas de otros, ¿no? Y para eso tenemos la comunidad de CISOBIT, para poder compartir experiencias de otros en función a mejores prácticas de cómo lo han implementado los líderes y todos los que estamos ahí en el grupo de colaboración. Con esto cierro, no sé si hay dudas, preguntas. Gracias, Miguel, en nombre de la comunidad de CISOBIT y todas las personas que han estado participando de este panel, de este webinar. No tengo preguntas, no sé si damos un minuto o dos adicionales, no sé, para que hagan consultas, porque no veo más que las que alcancé al momento del proceso. Este, y nada, o sea, gracias, Miguel, por todo primero por el tiempo brindado y por la PPT que ha estado bastante interesante y que, bueno, muchas de las personas que están conectadas les va a servir de mucho para lo que hoy en día están implementando, si es que no lo han implementado, obviamente, en sus organizaciones para poder para hacer posible todo este trabajo este teletrabajo, ¿no? Que hoy en día están haciendo muchas empresas, ¿no? No- Sí, Y que es correcto, importante tener en cuenta todas estas, digamos, recomendaciones o configuraciones, independiente de la marca que tengan. Creo que si tienen alguna solución World Class, en este caso sí pueden hacer varias de las cosas que tú has comentado, ¿no? Obviamente complementándolo con otros tipos de soluciones o controles de seguridad que pueden tener en el perímetro, ¿no? Acá sí. algunos están diciendo por acá, excelente presentación. Sí, en este caso, Álvaro, las vamos a compartir, como le mencionaba anteriormente Antonio. Nos vamos a subir el video a nuestro canal de YouTube, ¿no? Y ahí van a poder visualizar esta presentación. No creo que sean estos días porque tenemos que procesarla, pero lo más probable es que la próxima semana ya esté colgada en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Entonces, Miguel, no te quito más tu tiempo. Muchísimas gracias. No sé si Aranza quieres agregar algo está conectada también Aranza, ¿no? O Percy, Sí. tú. No, por el contrario, para mí ha Hola. sido un placer estar con usted y ahí dejo mis datos de contacto por si quisiera alguien de la audiencia contactarme sin ningún problema y nuevamente agradecerte a ti, Rafa, y a la comunidad de CISOBI por esta oportunidad. Aranza, ¿ibas a decir algo? Sí, igualmente, Rafael, agradecerles a ustedes por la oportunidad, a Miguel por la excelente presentación y esperamos estar también pudiendo hacer futuras presentaciones por la de Cisco, ¿no? Claro que sí, por supuesto. El compartir el conocimiento es uno de los objetivos principales que tenemos en esta comunidad y que y mejor hacerlo con personas expertas en este tema y con marcas que ya tienen mucha trayectoria en este tema de controles y soluciones de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ustedes están invitados también a continuar. Tengo entendido que vamos a coordinar otro más. A los que están conectados, vamos a tener otro webinar más adelante también con la participación de Cisco, así que ya los vamos a estar comunicando por nuestras redes para que estén al tanto y se puedan inscribir. Gracias, Miguel. Sí. Gracias, Aranza. Oye, Percy. Rafa, Percy. sí, Rafa, igualmente quería agradecerte y bueno, felicitarte a ti y a Ernesto por esta iniciativa y agradecer a toda la comunidad de CISOBIT que se han conectado y bueno, también dejarles saber que, digamos que las soluciones que compartió Miguel, como Cisco, dada la coyuntura en la cual todos estamos, nos ha sacado, digamos, un paquete de ayuda, ¿no? Entonces, todas estas capacidades a nivel de VPN, de MFA, de seguridad a nivel de DNS, contamos, digamos, con licencias gratuitas, ¿no? Para poder ayudar a los clientes que puedan, durante esta coyuntura, pues tener el tema de poder trabajar en forma remota, pero segura, ¿no? Ok, Entonces, ahí cualquier cosa nos pueden buscar, tienen nuestros contactos a través de las redes sociales y con gusto podemos ayudarnos, ¿no? ok, Percy, muchísimas gracias y nuevamente creo que estoy agradeciendo bastante, pero muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad, ¿sí? Que estén bien. Que estén bien todos, Gracias a hasta luego. todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.